Presentar la exposición No es tu culpa, que es un proyecto que estoy desarrollando desde 2014 hasta ahora. Tengo pues la gratitud que se pueda exponer aquí en Bucaramanga, en Colombia. Esta exposición se dividió en dos partes, en dos salas opuestas. La primera sala es como un retrato así como más solemne de lo que es la memoria, de la falta de memoria hacia los inmigrantes que mueren al extranjero, que no tienen sepultura. A contrario, esta sala donde ahorita le estoy hablando, que es una sala rosada, que es aparentemente tan feliz y tan estilizada, pues aquí es como una dilatación de la misma exposición de allá, sino que acá es donde se van a proyectar los videos. Los videos en su mayoría son dramáticos, son como sensibles tanto a nivel ético, pero se está visualizando adentro de un contexto como superficial. Es como, en este caso aquí se habla de la capitalización del dolor, ¿no? Como Susan Tonga dice, antes del dolor de los demás. Es decir, cómo se relativiza el dolor estando en un lugar aparentemente sofisticado, pero que sigue ocurriendo cosas. Es una sala como olor vacui, ¿no? Que está todo llena de cruces como a modo de cementerio, ¿no? Como una representación del mismo cementerio. Son cruces que van a poder ser como intervenida con la gente, ¿no? Con lápiz, con bolígrafo, con pintura, ¿no? Para recordar sus muertos. Esta misma cruces va a estar llevada en el campo como cementerio, porque hay muchos inmigrantes no tienen sepultura, no vuelven a su país. Entonces, este es como un memorial, ¿no? Yo creo que es la definición memorial. Es una cierta teatralización, ¿no? Porque podría ser solamente unas fotografías, pero yo creo que el calor de la tierra, el olor, nos remite a una sensación más experiencial, ¿no? Pero también es como se podría ver en el mismo campo. Una apertura hacia otros horizontes, ¿no? No es igual inmigrar de un país judío-cristiano a otro país judío-cristiano que un país musulmán a un país judío-cristiano, por ejemplo. No es igual ser inmigrante mujer que hombre, niño, no es igual hablar el mismo idioma. Entonces, toda esa complejidad que a veces el propio espectador no confunde, sino piensa que es una ecuación 1 más 1, 2. Y al fin y al cabo no es así. Por ejemplo, que siempre pensamos que la inmigración es un efecto de sur a norte, que los países del norte, que sería Estados Unidos, Europa, son los países que reciben más inmigrantes. Y no es así. Los flujos inmigratorios internacionales, los más grandes, los más dramáticos, son de sur a sur. Bangladesh a India, Somalia, Etiopía, es decir, pero siempre esta victimización europea que no asume las consecuencias de su hegemonía en los otros países, porque la problemática que no es que no haya violencia en Europa o en Estados Unidos, sino que nosotros exportamos la violencia en otro país. Soy hijo de inmigrante. Mi papá era un inmigrante español que se fue durante el franquismo a Francia, y pues por antonomasia pues yo
esa es una cosa que yo he vivido. A su vez soy inmigrante también. ¿Dónde nació? Yo nací en Francia, pero emigré en España durante 10 años. Ahorita estoy en México. Y entonces todo ese baile al final nunca es de un lugar y a la vez es de todos los lugares. Eso es la primacia, ¿no? Es el fundamento porque trabajo sobre esa temática. Digo, no es tu culpa porque creo que la culpa es un sentido de un constructo de poder. Está manejado creo que por la política, en el sentido que todos siempre nos sentimos parte culpable de algo que no hacemos, pero sin embargo asumimos cosas que no nos conciernen, sino que son resultante de una política nefasta. El inmigrante, además de todo lo que le puede pasar, toda la sustracción tanto identitaria, tanto la víctima que al final es, además de eso hay un sentido de culpa de dejar su familia, de dejar su hogar para ir a trabajar. Entonces es como dos narrativas opuestas, la primera sala y esta sala. Y nada, pues en los videos se retrata pues negociación con los criminales para comprar las joyas, performance que se ha hecho en Bilbao de cruzar la ría, o un trabajo en la frontera de Libia con Túnez en 2011. Hay una joya que están allá, que están en un cofre, son la joya que yo he comprado a través de una serie de personas, delincuentes, que son los inmigrantes que cruzan la frontera y que viajan sobre el tren de la bestia desde Guatemala hasta Estados Unidos. Como el tren mercancía, los inmigrantes son mercancía, pero a veces se paran y cambian de trenes. En este caso se cambió de tren en la Ciudad de México, y ahí están, si tienen suerte de llegar a la Ciudad de México, ¿no? Ahí muchas veces están como víctimas de atracos, de asaltos, y por supuesto le roban todo lo que tiene, que son muy pocas, son cruces, recuerdos de su familia. En este caso, pues me infiltré de una manera pues escondida, con una cámara de espía, ¿no? Una cámara escondida, y entonces se pudo grabar las negociaciones que se hizo con los traficantes. En este caso, lo que se reúne en esta caja pues son los objetos rescatados, son un cofre memorial, un cementerio, como lo queremos llamar. Aquí en Colombia sabemos que es una de la mayor tragedia de esos últimos años, a sabiendas que Colombia es uno de los países con más número de migración interna. Pero sin embargo ahora con las crisis en Venezuela ha llegado más de 3 millones de venezolanos en Colombia, luego repartido en Ecuador y en otros países como Brasil, pero a sabiendas que mucha gente ha sentido una dificultad al llegar, aunque la mayoría de los habitantes colombianos la han recibido muy bien. Es decir, que aunque no se lea de esta manera, pero yo creo por conocidos y por haber vivido aquí en Colombia, que la gente es bastante generosa en cuanto a recibir los inmigrantes. Eso hay que decirlo, y no hay que pensar que aquí los colombianos son países como podría ser a veces nosotros en Europa, ¿no? O en Estados Unidos, porque lo hace la gente, ¿no? Una cuestión es la política y una otra cosa son la gente. Y aquí hay muchos inmigrantes, hay muchos colombianos que están ayudando a los inmigrantes. Bueno, aparte de eso, es como un homenaje, ¿no? a los inmigrantes sin sepultura, muertos a los extranjeros. Hay 571 muertos en venezolano desde la crisis hace un par de años. Muertos en Colombia por lo que conlleva en sí, ¿no? la migración económica, pues el maltrato, la trata de blanca, condición insalubre de vida, falta de medicina, pobreza, y delincuencia también, ¿no? Nadie nace siendo delincuente, sino que se hace, ¿no? Por muchas razones sociales.
Entonces esto es como casi un memorial, ¿no? Y esperando que pues las familias, ¿no? Convocado hoy puedan participar en esta inauguración y puedan intervenir en estas cruz blancas, que no se queden vacías, sino que se puedan pintarlas, se pueden escribir, se puede dar como un cierto lado simbólico, ¿no? A sabiendas que estas cruces al final estarán dispuestas en la naturaleza como un real, si podemos hablar de realidad, cementerios. Quien quiere poder poner nombre, lo que sea, puede pintar lo que quieren. Aquí están los marcadores, entonces se puede intervenir cualquier tipo de cruces, ¿vale? Muchas gracias. Estoy muy orgulloso de estar aquí con vosotros. Este trabajo, estas dos piezas, estas dos instalaciones son el resultado de 4 años de investigación y que sigue estando. Yo soy francés y es de papá español. Mi papá emigró durante el franquismo en España y bueno, se casó con mi mamá por los papeles y tal. Y al final le digo eso porque es muy importante en el sentido que a todo el mundo creo que le ha tocado una vez emigrar, a unos más difíciles, unos peores. Pero para mi papá en la época fuera muy difícil, ¿no? Porque lo que peor de todo en la cuestión de inmigración es olvidar lo que estuvimos hace 30 años, como en el caso de Venezuela, que muchos colombianos emigraron en este país y ahora nos toca, o os toca, recibirlo y recibir toda la gente que se necesita. La sala rosada creo que es la más bonita, pero sin embargo esconde a través de estas paredes rosadas, este ambiente fresquito, pues una violencia que es para mí, a mi juicio, una violencia de las peores. Es la violencia asumida. Es las cosas que cuando ustedes o nosotros miramos en la televisión, en esta construcción de la hiperrealidad, de esa construcción que podemos pasar de una venta de leche, de repente de 6 muertos y luego de repente vemos el fútbol. Esta violencia que todo el mundo asumimos. Aquí estamos un mural, ¿no? Un mural que son los sellos norteamericanos que ponen en los contenedores de ayuda humanitaria en Venezuela. Es decir, es como una dialéctica o como un diálogo entre el retrato del señor Trump a Love You. Es decir, ¿por qué tanta generosidad? No hay generosidad en el sistema capitalista neoliberal, tampoco la extrema izquierda, tampoco. Pero lo que quiero decir que son sellos de propaganda. ¿Por qué la exposición se llama No es tu culpa? Porque la culpa, cuando uno se muere, después de la esperanza de seguir viviendo, pero bueno, ya cuando los doctores dicen que ya se va a morir, pues viene en toda una estructura de culpa. Es lo que hizo muy bien la religión judío-cristiana, integrarnos esta culpa dentro de nosotros. Pero más allá de esta condición intrínseca al ser humano, en los políticos, los inmigrantes, cuando salimos, además de todo lo que puede pasar, nos sentimos culpables o se sienten culpables por no conseguir trabajo, por haber dejado la familia. La culpa es un sistema de poder, es un sistema de control. Además es un sistema de control desde que se generó la religión, después la política. Sabemos que los cónsules de la Roma anticas luego formaron los concilios cristianos y católicos. Es decir, porque no es tu culpa es un gran grito al viento a decir a todos aquellos que nos sentimos culpables de haber hecho esto, de haber hecho lo otro. Todo el rato que hacemos algo tenemos ese sentimiento que debemos algo a alguien. Pero ¿quién es este alguien? A veces es Dios, a veces es dinero, a veces es Hacienda,
pero tenemos esta gran culpa. Por eso que en resumen es esto. Y entonces pues aquí vemos otras obras, así para explicar un poquito. La mezquita se generó una mezquita con las mujeres musulmanas conversas al Islam en la Ciudad de México. También están los videos. Entonces, para entender cómo pensar el feminismo, cómo pensar esta frontera corpórea, ¿no? Cuando pensamos que el desnudo es la liberación. Y entonces esta investigación trataba justamente de entender por qué taparse también es una forma de cuidar este paisaje corporal, ¿no? Entonces esto lo tenemos en video y para esta exposición se montó una mezquita, la más grande mezquita de México, que esto era un convento, luego se convirtió en un museo y luego yo la convertí en una mezquita. La arquitecta es musulmana, es una mujer y se llama Arwa Ali, y todas las que hicieron eso eran mujeres muy felices. Es decir, estos son realidades y construcción que tenemos hacia diferentes ramas. Por ejemplo, los migrantes, cuando estaba practicando con unos migrantes, compañeros venezolanos, yo les explicaba qué es un inmigrante cuando no es judío cristiano, habla otro idioma y la mujer está tapada, ¿no? Entonces, creo que en general el arte lo que puede condicionar no son respuestas, usted luego vamos a tomar un whisky y todo va a ser fabuloso, sino que tal vez puede generar algunas preguntas que no todo es tan fácil y tan sencillo como lo puede plantear la televisión o los medios de comunicación, sino que creo que es una reflexión sobre, aquí estamos en una sala rosada hiperviolenta, porque detrás, como le decía, de todas esas paredes y todo esos otros retratos que hay vidas, hay mucha vida, y seguramente que ustedes también tienen mucha historia que contar. Muchas gracias. De nada. Gracias. Siempre hay una esperanza, es que estas exposiciones resulten por lo menos en unas preguntas, ¿no? Unas preguntas, y tal vez habrá una persona que le pueden generar una actitud constructiva, en el sentido que al final podría cambiar las cosas.